Está con nosotros Fabiana Pesteguía. ¿Cómo te va, Fabiana? ¿Cómo andás? Dani, ¿cómo estás? Periodista devenida en la historia de su vida, obviamente también dentro del ámbito del Poder Judicial ahora. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí, bien. Primera gran pregunta. Bien. Es un plenito. Es genérica, pero tiene otro dejo de profundidad. Sí, claro que sí. Bien, muy bien, por suerte, muy bien. Y bueno, dentro de mi historia personal, que la conoces muy bien, digamos que el hecho del libro que haya llegado a muchos lugares, a muchos hogares y a muchos padres y personas que perdieron seres queridos, la verdad que es una gran satisfacción. Los caminos de la vida te han colocado en una situación para nada envidiable. El fallecimiento de tu hijo mayor, tu hijo más grande, que ocurrió hace 1 año y medio aproximadamente. Sí, el 24 de enero del 2020. Del 2020, sí. Un año y 4 meses. Sí, aproximadamente. Así es. ¿Y canalizaste todo a través de este libro? Exacto, sí. Al principio, obviamente, empecé a escribir. Bueno, como dijiste, siempre escribí. Trabajé 5 años en el Diario Libertador y de chiquita me gustó escribir. Como lo cuento en el libro, fue lo que determinó mi profesión. Entonces, cuando muere Bauti, los primeros días escribía lo que sentía y no pensaba, obviamente, en un libro. En ese momento no podés pensar en nada. Es como que una bomba te explota en tu vida y destruye uno de tus mundos más importantes. Entonces, escribía todo lo que sentía, que obviamente era todo sentimientos de tristeza, de dolor, de incomprensión. Uno cuando le pasa, Bautista falleció de un día para el otro, o sea, no estaba enfermo, estaba perfecto. Y entonces esa incomprensión de que por qué me pasó a mí, o mejor dicho, por qué le tuvo que pasar a Bautista, se manifiestan en todas esas líneas que escribía. Después de 3 meses que pasé a integrar un grupo de padres que perdimos hijos, el grupo Renacer. Sí. Me encuentro leyendo uno de los capítulos de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que lo escribió Víctor Frank, que es un psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentración. Estuvo 3 años, desde 1942 a 1945 en los campos, y él cuando sale de los campos, sobrevive, escribe este libro, El hombre en busca de sentido. Y ahí él cuenta en un capítulo que cuando él no podía dejar de sufrir, porque lógicamente la vida en los campos era de una desnudez extrema del alma, de cuerpo, él cuando no podía dejar de sufrir porque no sabía si su mujer seguía viva, si sus padres seguían vivos, dice que lo único que le daba sentido a su vida era encontrarle un sentido a ese sufrimiento. Y el sentido a ese sufrimiento era poder salir con vida, buscar a sus familiares, finalmente ninguno sobrevive, todos estaban muertos, y escribir el libro este que escribe cuando sale y ayudó a miles y miles de generaciones. Ahora, sí, yo creo que me quedé en la primera parte, en la parte de la pregunta. ¿Llegaste a canalizar todo o todavía falta? No, yo creo que canalicé todo. A ver, como siempre digo, extrañarlo a Bautista lo voy a extrañar hasta el último día. Es mi hijo y obviamente que en las Navidades me va a faltar, en los años nuevos, en los cumpleaños. Siempre uno va a extrañar a su hijo porque es lo lógico y sería una locura pensar que no. Pero la aceptación, vi que en la charla, en una de las charlas anteriores que tenías, hablaba de la aceptación. Aceptar es saber que hay un destino que no podemos cambiar, que no tenemos el control de las cosas y esto sucedió. ¿Hubiera querido que me suceda? Claro que no. ¿Hubiera cambiado mi lugar ese 24 de enero, ese viernes negro, para que me vaya yo y no él? Obvio que sí. Pero nadie me dio esa posibilidad. Entonces, al no tener otra posibilidad más que la de salir adelante, creo que canalizarlo a través de la ayuda a otros padres que lamentablemente tuvieron que pasar o que van a pasar por esto, sí me permitió canalizar y sí creo que Bautista, como era un ser muy solidario y muy práctico también en todo, creo que hubiera sido el camino que él quería que yo siga ante lo que sucedió. Las preguntas por ahí son básicas y elementales desde un padre, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida después que perdes un hijo?
Y en su momento fue encontrarle un sentido al sufrimiento. Cuando no podía dejar de sufrir porque extrañaba a Bautista, porque lloraba, porque me lamentaba, porque me planteaba todos los porqués, todos los hubieras y hubieses, si no hubiera ido a esas fiestas, si lo hubiese llevado conmigo de vacaciones. Yo había vuelto 2 o 3 días antes, él no quiso ir con nosotros, se quiso quedar acá. Cuando yo descubrí que esas preguntas no iban a tener una respuesta positiva en el presente ni en el futuro, porque el hecho ya había sucedido, entonces decidí encontrarle un sentido al sufrimiento. ¿Y cuál es mi sentido al sufrimiento? Es justamente ayudar a otros padres que perdieron hijos. ¿Te reprochas algo como madre? Y uno siempre se reprocha cosas. Eso también lo digo en el libro. Cuando venían esas preguntas de los por qué, de los hubieras y los hubiese, sí, obviamente, ¿por qué no pasé más tiempo con él? ¿Por qué no lo acompañé más o no lo aconsejé en determinado momento o no me puse más restrictiva? Siempre uno se va a plantear porque no tenemos un manual para ser padres. Pero ¿qué pasa? La culpa nunca se va a resolver en el pasado, sino que la culpa se resuelve en el presente. Cuando no podemos cambiar una circunstancia, tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, a todos los padres que nos sucedió algo y sentimos que hicimos algo mal, porque nunca nadie va a estar 100% satisfecho de cómo crió a su hijo. Entonces, es tomar eso y en el presente cambiarlo y hacer algo mejor con eso. ¿Te cambió algo? Vos tenés otro hijo. ¿Te cambió algo con tu otro hijo? Sí, me cambiaron muchas cosas, no solo con mi otro hijo, me cambiaron muchas prioridades en la vida en general, gente que estaba alejada y que a partir de lo de Bautista se acercó y pudimos construir un vínculo que por ahí se había cortado en el pasado, gente que era muy cercana y ya no me siento bien o no me siento cómoda, que dejé de ver. Y cuando muere un hijo, nosotros no volvemos a ser las mismas personas. Por eso yo no hablo de resiliencia en el libro, porque no es resiliencia, porque uno nunca va a volver a su estado anterior. La muerte de un hijo es una crisis existencial y yo no pretendo ser la misma persona que era antes de Bauti, porque no lo voy a hacer. Pero sí cambié muchas cosas y que en relación a Hipólito también, obviamente. Bueno, pero ¿qué te cambió? Y, por ejemplo, estoy mucho más presente, el trabajo no es una prioridad. Por ahí cuando yo lo tuve a Bautista yo tenía 20 años, no estaba recibida, tenía que terminar la licenciatura, eran horas de estudio en la facultad, después salía y me iba al diario. Ahora digamos que si bien el trabajo es una prioridad en mi vida, el resto ya no. Y ese tiempo obviamente que se lo dedico a Hipólito. ¿Qué piensas de tu futuro? Y lo que pienso es esto, seguir ayudando a los padres que pasan por esto, y no solamente a los padres, porque hay mucha gente que pierde seres queridos que no son hijos y que también le cuesta mucho afrontar y entran en pozos depresivos, en una tristeza que es un círculo vicioso donde no pueden salir. Y bueno, cada palabra que yo puedo dar a un padre o cada llamado telefónico o cada reunión que tenemos del grupo, yo siento que tengo que estar, y por más de que no tenga ganas o tenga otras cosas programadas, para mí las reuniones el lunes a las 7 de la tarde son sagradas, pero no porque yo ya lo necesite, quizás yo no necesito tanto estar en la reunión, sino que siempre lamentablemente van llegando padres nuevos que necesitan escuchar otros testimonios y ayudarles a salir adelante. ¿Manejás el dolor de la pérdida? Sí, claro, yo creo que el dolor lo transformé en amor. Y de eso justamente habla el libro, de que el dolor va a estar cuando nos pasa esto, porque obviamente uno en su sistema de creencias no está el hecho de perder un hijo. Nosotros pensamos que vamos a perder a los padres, a los abuelos, pero nunca perder un hijo. Entonces, cuando nos reconstruimos a partir de la pérdida de un hijo, no solo tenemos que reconstruirnos nosotros, sino también ese sistema de creencias que se quiebra. Y el dolor que sentimos en la etapa inicial, que es imposible de manejarlo, porque por más que querramos no podemos dejar de llorar, se transforma en amor. ¿Pero por qué? Porque Bautista desde el día 1, desde que estaba en la panza, siempre fue amor. Entonces el dolor no puede tapar eso. Si yo me quedaba en ese círculo vicioso de dolor, lo único que iba a lograr es transformarlo a Bauti en mi verdugo y en el responsable de mi tristeza. Y te digo algo más, Dani. Si a mí me dieran a elegir nuevamente, como siempre digo en el grupo, tenerlo a Bautista y haber pasado por el dolor más desgarrador
y no haberlo tenido Sí. nunca, elijo haber pasado por todo lo que pasé. Entonces, eso quiere decir que él no puede ser dolor, sino que es amor. Reinventaste, diríamos, preferís los 20 años a no tenerlo. Exactamente, a nunca haberlo Lo tenido. miraste desde el otro lado. Exactamente. Y si me vuelven a preguntar, volvería a sufrir todo, pero lo disfruté 20 años. Sí. ¿Lo despediste ya, Bautista, o no? Sí, lo despedí. Lo despedí y con todo el amor del mundo. Hay el padre, el que creó el grupo Renacer, dice que caminaba un día por la calle y a los 3 meses que murió su hijo Nicolás. Hijo Nicolás, a mí me hubiese encantado tenerte siempre en mi vida, me hubiese encantado haberte casado, con hijos, vacaciones, pero bueno, no estás y yo tengo que hacer algo con este dolor. La vida sigue y la vida no me puede ver de rodillas. Y cuando leí eso, yo creo que no fue a los 3 meses, creo que pasó más tiempo, tiempo, pero creo que llegó un momento de que lo solté porque creo que él está en un lugar mejor. Y como siempre digo, no sé, yo soy creyente, pero en el libro no toco el tema de la religión porque hay muchos padres que no creen en nada. Entonces, como siempre digo, no importa si somos o no creyentes, si nos vamos a reencontrar en otro plano. Lo importante es lo que yo en este plano puedo dar por Bautista. Y siempre voy a dar amor. ¿Te quedó algo pendiente? Sí, siempre a los padres nos quedan cosas pendientes. Y eso también hablo en el libro. Pero también eso es ficticio. Porque la perspectiva de que siempre vamos a poder hacer todo con nuestros hijos es falsa, por más de que ellos nos despidan a nosotros. Uno en la vida no puede hacer todo lo que quiere. Obviamente que en relación con otro, con tu hijo tampoco, y menos si se da de una forma tan abrupta como se fue Bauti. A todos nos quedan cosas pendientes, claro que sí. ¿A qué te aferraste? Al amor. Me aferré al amor, bueno, obviamente que a Dios, nunca me enojé con Dios, esa ira que por ahí tienen esos algunos padres de que lo... yo ya había perdido algo muy importante que era Bautista, como te dije, uno de mis mundos más importantes, no quería perder nada más. Y en ese momento, perderlo a Dios iba a ser muy, muy fuerte, entonces elegí no enojarme. Y me aferré también a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, al papá de Bautista, que estamos los dos en este grupo de padres que perdimos hijos. Y me aferré al amor de toda la gente que me quiere, de que me quiere ver bien. También en mi trabajo se portaron muy bien. Hubo una primera etapa que yo volví a trabajar y no me sentía cómoda, era yo la que no por un tema de concentración, sino porque en el ambiente no me sentía cómoda. Me permitieron hacer home office y cuando volví yo diferente y volví mejor, pero esa oportunidad también me la dieron ahí en el trabajo, ¿no es cierto? Entendieron todo y me acompañaron y me apuntalaron y mi compañera también, Amelia, la verdad que siempre se portó bien conmigo, bueno, y eso ayuda mucho porque son muchas horas que pasamos ahí. ¿Cómo definís? Porque lo dijiste varias veces, amor, que te aferraste al amor. ¿Qué es el amor? Y el amor es la respuesta correcta a todo, es entender de que por más de que te pueda pasar lo peor en la vida, siempre somos nosotros los que elegimos qué actitud tomar ante eso. A mí me pasó lo de Bautista y creo que elegir el camino del amor es elegir no enojarme, no culpar, no tener ira, no negociar, no tener una negociación y elegir el camino de dejar de lado mi sufrimiento para ayudar a otros que sufren. Yo creo que ese es el amor más pleno que puede sentir el ser humano, porque el ser humano no se autorrealiza solamente satisfaciéndose todo el tiempo, es imposible. Si nosotros queremos satisfacernos todo el tiempo, no nos autorrealizamos porque nos vamos a frustrar. En cambio, si nosotros miramos al otro, miramos que hay otras personas que sufren, que hay otras personas que aunque no se le muera el hijo, la pasan muy mal, por distintas situaciones, porque tiene una enfermedad o porque está depresiva. Entonces, si nosotros dejamos de lado nuestro sufrimiento y dejamos el yo y miramos al otro, creo que esa es la mayor demostración de amor. Esa es mi definición de amor. Mirar al otro, tener empatía con el otro, ser solidario con el otro y, como decía Bautista, que nunca había que criticar a la otra persona porque uno no sabía qué lo llevó a ser de la manera que es. Una de las cosas que a mí cuando pensaba en la entrevista decía, bueno, ¿qué pensará ella cuando se apaga la luz?
¿Qué pensará ella cuando se queda sola? ¿Qué pensará cuando se encuentra con alguna cosa que lo haga recordar o que le haga recordar a Bautista? Es que lo que pasa es que para recordarlo a Bautista no necesito que se apague la luz, no necesito quedarme sola. Bautista está conmigo siempre, siempre. Y siempre está de la misma manera, de amor incondicional y eterno. Y está siempre. Yo por ahí estoy trabajando y hay algo que me hace acordar a Bauti, o veo una foto y me hace... Sí, hay determinadas cosas que todavía me cuestan, entonces no las hago. Por ejemplo, mirar videos me cuesta, y siempre le digo a los padres que se comunican conmigo, me dice, Fabiana, yo todavía no puedo mirar fotos. No lo hagas, ya va a llegar el momento que puedas mirar una foto y recordarlo con alegría. Todo lo que te haga mal. ¿Cómo haces con las redes sociales? Viste que ahora te aparecen recuerdos de años anteriores, recuerdos... hasta con el mismo celular te aparece así, de un año atrás, 2 años. El celular atrás. De él lo tengo y todavía no lo toqué, o sea, no estoy preparada para verlo, así que quedó ahí, guardado. Y con las redes sociales, que me aparecen fotos, más que nada, a veces las comparto, a veces no, pero al contrario, para mí es una alegría verlo en fotos. Sí me cuesta el tema de los videos. Eso me cuesta, por ejemplo. ¿Te cuesta? Sí, me cuesta, igual que, por ejemplo, contar anécdotas de Bautista en el grupo a mí me cuesta. Hay otros padres que de repente están llorando y están muy mal y cuentan una anécdota de su hijo y les hace bien. A mí me cuesta porque es como verlo vivo todavía, entonces es como que me choca y no lo hago, trato de no hacerlo. Igual yo he visto, si la memoria no me falla, en algunas de tus redes, algunas imágenes de él, o escribiste cosas de él y cosas así. ¿Cómo lo procesaste todo eso? No, y eso empecé a escribir. Tengo una página en Facebook que es Sin tu latido, como el nombre del libro, donde escribí diferentes escritos distintos a lo del libro. Y eso también me ayudó. Cuando sentía la necesidad de escribir, por ahí estaba sentada haciendo algo, ocupo mucho el celular, como decís, con las redes. En el mismo celular empiezo a escribir y cuando tengo ganas lo hago, o sea, no es que me levanto y digo, bueno, para el libro sí, cuando dije lo del libro tenía un horario, me levantaba, escribía mientras que Hipólito dormía, todos los días un poco, o sea, ahí sí me estructuré, pero el tema de los escritos y de las fotos que yo publico de Bautista es cuando me resuena y cuando yo siento que tengo que hacerlo. Cuando podés, diríamos. Sí, cuando necesito hacerlo, lo hago. Ayer, por ejemplo, subí una canción, una historia que no tenía nada que ver con Bautista, con una canción de Sabina. A él le gustaba mucho Sabina igual que a mí y nos fuimos a varios recitales. Subí la foto y a los 10 minutos mi hermana compartió un recuerdo de 9 años que fuimos a verlo a Sabina a Resistencia. Y yo, sin saber, que hacía 9 años, ni me acordaba cuándo fue, entonces le puse a mi hermana, hablame de conexión, le puse hoy, porque generalmente nunca publico músicas de Sabina, y ayer sentía que sí, y fue una coincidencia que hace 9 años hay una foto mía con Bautista en un recital que se suspendió por la lluvia con Sabina. Hoy te preguntaba sobre tu futuro, pero me quedaba dando vuelta a eso de qué querés hacer o cómo te ves en el futuro, vos haciendo qué. ¿Algo con respecto a esto? Sí, la idea es que cuando pase la pandemia, abrir acá el Grupo Renacer. Es un grupo... Acá en Corrientes. Claro, que no hay ni en Corrientes ni en Resistencia. Es un grupo que no tiene fines de lucro, que somos todos padres que perdimos hijos, sin orientación política, sin religión, porque trata de hacerlo más abarcativo. Y creo que en Corrientes es muy necesario un espacio para poder recibir a los padres que pierden hijos. ¿Por qué esperar que pase a la pandemia? ¿Por qué no hacerlo vía Zoom actualmente? Sí, también es una posibilidad. Hay un grupo los miércoles que son padres de todas las provincias. Entonces, yo me comunico con la gente de acá, o que me habla, o que puedo tener una cercanía, o que tengo el Facebook, y le ofrezco para que se conecten los miércoles a este... De hecho, hay muchos padres en Corrientes que se conectaron, que se conectan los miércoles. Contame un poco del libro, decime la descripción más o menos en términos generales. Fuimos avanzando, prácticamente contando lo que fuiste relatando. ¿Cómo se encuentra uno con el libro? ¿Qué encuentro ahí en el libro? Y bueno, el libro está dividido en 14 capítulos y los capítulos están divididos por meses. Cada mes habla de un tema en particular, que fue el tema que más me resonó en ese momento, que más me invadió.
Como te comenté en el primer capítulo, hablo de... Bueno, el primer capítulo es en realidad la partida autista, cómo partió hoy. Después ya empiezo a hablar de temas generales como la pérdida, que era eso que te contaba, que cuando perdemos a un ser querido, a un hijo, no perdemos solamente al ser querido, sino también perdemos nuestro sistema de creencias. Y acá también comento que Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra que habla de las etapas del duelo, que tanto... Sí. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ella dice que en realidad el hecho de que en nuestro sistema de creencias no esté el perder un hijo es nuevo, que hace 150 años atrás la gente estaba dentro de los carriles normales de la vida, perder hijos, porque la mortalidad infantil era muy alta, porque no había vacunas. Entonces, pero todos los que estamos vivos en este momento ya nos salimos con un sistema de creencia de que ellos nos despiden a nosotros. Entonces es muy difícil construir tu sistema de creencias después de la partida de un hijo. Pero cuando lo reconstruís, incorporás a la pérdida como algo que puede pasar. Ese es el primer capítulo, hablo de esto. Después voy avanzando en los temas, hablo de la culpa, de lo que hablábamos hoy, de que me preguntaste si me siento, si me reprocha algo como madre, eso tiene que ver con la culpa. Es lógico, porque uno como padre seguramente lo primero que va a hacer es decir, ¿qué hice mal? Siempre. ¿Qué hice mal para que ocurra esto, para que ocurra aquello? ¿Qué hice mal? Eso es lo primero. Hay padres que pierden hijos por enfermedades en el grupo y se sienten mal porque... ¿Y si yo le llevaba a otro oncólogo? Sí. O sea... O si yo hacía tal cosa distinta. O si yo hacía tal cosa... Bueno, mucho más cuando son accidentes. Incluso hay padres que los hijos murieron en accidentes donde iba él manejando. O sea, imagínate la culpa que además arrastra esos padres. Pero a eso voy. La culpa, hay una leyenda muy linda que dice que viene un hindú y le dice a Gandhi que mataron a su familia y él como represalia mató a un niño musulmán. Entonces Gandhi lo mira y le dice, estoy condenado, le dice el hombre, estoy condenado, maestro. Le dice, no, le dice, toma a un huérfano musulmán y críalo como musulmán. ¿Qué quiere decirle Gandhi? Que la culpa se resuelve en el presente. Que la culpa se va cuando nosotros vemos que ya no somos las mismas personas, que mejoramos. Y a eso creo que apunta el mensaje del Grupo Renacer. El año pasado, en el tema de pandemia, una de las cosas que más me llamaba la atención y que me lo marcaba José Abadí en su momento era que uno de los puntos, una de las claves de todo esto es que se hablaba mucho de muerte. Y eso trajo la preocupación de la sociedad. Vos que la viviste tan de cerca, de otra naturaleza, de otra forma. Cuando ves que todo el tiempo estamos hablando de muerte, que si te agarra el coronavirus te morís, que esto y que lo otro, ¿qué piensas cuando ves así que la gente habla de eso y cuando hasta entra en pánico por decir me voy a enfermar y me voy a morir y muchas de esas cosas que ocurren? Voy a ser totalmente sincera con vos, y cuando se te muere un hijo, la palabra muerte pasa a ser una palabra que es normal en tu vocabulario, y en cierto punto hay muchos padres, y coincido, que a uno se le va el miedo a la muerte. No por esto estoy diciendo que yo me quiero morir, pero ves la muerte de otra forma. Esa es la verdad. Yo creo que a la mayoría de los padres que perdimos hijos nos pasa eso. Que la muerte pasa a ser algo natural, algo que puede pasar, y que no la ves tan mal después de que se te muere un hijo. Que si te toca, no es tan malo como lo puede ver o puede tener el miedo otra gente a morirse. ¿Volvés a esa madrugada? Los 3 primeros meses era todo el tiempo, no a esa madrugada, sino a la mañana, porque yo me entero a la mañana, a las 7:30 de la mañana aproximadamente, llega un amigo autista y me dice que estaba en el hospital. Fue un tema que yo nunca estuve medicada, ni con antidepresivos, ni nada, pero en ese momento mi psiquiatra, que es Nadia Baschuk, en ese momento me quiso dar algo porque era como que era un tema recurrente. Yo estaba en el baño, por ejemplo, y era esa madrugada, ese tema, ese día, el hospital, el médico, la noticia de que Bautista había tenido un paro, la noticia de que Bautista murió finalmente. Era algo que no podía sacarme de la cabeza.
Y nadie me dijo, si querés te doy algo, si no esperamos, me dijo, eso es normal ante cuando pasa un accidente o un asesinato o un suicidio. La mente no puede procesar el tamaño de la pérdida de un hijo. Entonces es un mecanismo que tiene para que el cerebro se acostumbre. Y justamente hablando con un papá que perdió al hijo hace 3 meses y que murió de la misma forma que Bautista, él me decía, vos sabés, Fabiana, que no puedo dejar de pensar en eso, me dice, me atormenta porque le digo, quédate tranquilo, le digo, que eso va a pasar. Y te vas a quedar no con la última foto, con el último día, con ese día que ni siquiera le pudiste ver a tu hijo vivo, porque al igual que Bautista, él tampoco lo pudo. Nosotros nunca lo pudimos ver, si bien estuvo 8 horas internado, siempre estuvieron tratando de salvarlo. Entonces no podés quedarte con ese último día que ni siquiera lo viste con vida. Y mágicamente, después de un tiempo, no sé decirte, pero a los 6, 7 meses, desapareció ese... Obviamente que por ahí aparece, pero no con tanta frecuencia. Aparece más el hilo de la historia, el hilo de los 20 años. Exacto. Me parece, ¿no? Eso es más fuerte con el tiempo que ese día, pero los 3 primeros meses fueron torturantes, era todo el tiempo. Los cumpleaños, las fiestas. Me costó el cumpleaños, el 14 de enero fue, el 14 de enero es el cumpleaños y el 24 de enero el aniversario de la muerte. Fueron 2 fechas que me costaron mucho. El 14 de enero el padre de Bautista decidió juntarle a los amigos y estar todos, y yo no la pasé tan bien, te digo la verdad. Era como, o sea, estaba contenta que estaban sus amigos, pero en algún momento, él no está acá. Claro. Y el 24 sí, fue una fecha que me costó muchísimo, pero bueno, tampoco me predispuse, ni estuve mal todo el día, ni estuve tirada, pero obviamente que son fechas que siempre... Yo, Bautista, nunca le daba importancia a las fechas. Sí. Y yo más o menos tampoco es que le doy mucha importancia, pero a partir de que un hijo muere, todas las personas te cuentan que así, esas personas que no le dan importancia a ninguna fecha, la fecha pasa a ser fundamental. La fecha. Las fechas claro. Importantes, las fechas festivas. Sí. En Navidad, por ejemplo, todo el mundo está celebrando y vos te sentís que querés que pase la Navidad, querés que pase el Año Nuevo. O sea, los cumpleaños, a eso hoy, todas las fechas festivas no pasan a ser tanto. Claro, porque asociás a la presencia de él. Y asociás a que te falta, que te gustaría estar brindando, que te gustaría estar diciéndole te amo en el presente, que te gustaría estar diciéndole feliz Año Nuevo, y no va a estar, y no está. ¿Es el único libro o estás pensando en otro? Tengo un libro ya terminado, pero no en este sentido. Es un libro infantil que le hice a Hipólito durante la pandemia, y un personaje que yo le creé, que es un Citroën 3CB amarillo, que se llama Brandy, y Brandy y sus amigos en un paseo hacia el espacio interior. Pero nada que ver con este libro. Y en esto, entonces, no tenés pensado un pasito más. Sí, contando tu historia, digo, a través de un libro, canalizarlo a través de un libro. Sí, yo creo que voy a seguir escribiendo a medida que pase el tiempo para ver cómo van cambiando los sentimientos, lo mismo que hice en este libro, a través de los años. Así que sí, obviamente que va a tener segunda parte sin tu latido. La evolución de la historia, diríamos, cómo prosigue exactamente todo. Me parece que sería muy interesante y muy oportuno para las personas especialmente que transitan esto. Gracias por venir. No, Dani, muchas gracias a vos. La verdad que nos conocemos de años. Sí. Pero nunca tuvimos una relación de amistad, nada, pero nos conocemos hace años. Te agradezco, me encantó la entrevista y muchas gracias por darme este espacio para llevar el mensaje. Siempre digo que lo importante del libro no soy yo como escritora, ni es Bautista como para que trascienda a Bautista, sino solamente el mensaje. Eso es lo importante. Así que te agradezco de corazón, me sentí muy cómoda. Gracias por venir. Fue una entrevista bastante compleja, porque uno como padre, como prácticamente de la misma generación, de la misma edad, también tiene el impacto directo cuando uno mira hacia el costado y también se encuentra con hijos de la misma edad y piensa y traspola lo que es el hecho, ¿no? También hablo de esa identificación, ¿no?, en el libro que hacen los amigos y los cercanos. Y te agradezco mucho porque no me voy a olvidar, creo que era 1 de septiembre, en el acto ese que hubo de implementación del código, que la verdad que fuiste muy afectuoso conmigo a pesar de que no tenemos una relación de amistad, y eso yo no me olvido, así que muchísimas gracias. Gracias. Fabiana Pesteguía con nosotros.